Pues vamos a la palabra de esta tarde. Yo te invito a abrir tu Biblia en Primera de Reyes capítulo 18, verso 41. Verso 41. Y sabes que yo estoy muy emocionado por el tema que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablar a nuestras vidas de una manera bien específica en cuanto a la fe y el contentamiento. El título de esta predicación yo la he llamado Fe más contentamiento. Así que vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra que está a nuestro alcance. Gracias, Jesús. Pedimos que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, nos enseñe, nos inspire. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo redarguya nuestras vidas si es necesario, Señor. Pedimos que en el nombre de Jesús podamos ser inspirados, Señor, por obra de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dile al Señor: yo dispongo mi corazón. Yo quiero ser una tierra fértil, Señor, para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 18, ¿sí? Primera de Reyes 18, verso 41. Algunas Biblias tienen como subtítulo: Elías ora por lluvia, ¿ok? Vamos a estar viendo la actitud de fe que tiene Elías en cuanto a su petición, a su oración por esta intervención de Dios para que lloviera en el pueblo de Israel. Elías está orando por lluvia en estos versos, sabiendo y experimentando una sequía que había durado 3 años en Israel. Durante 3 años no había llovido para nada. Entonces Elías sabía que solo Dios podía hacer una diferencia. Verso 41 dice: luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Aquí está la fe de Elías. Aquí está viendo Elías las cosas que no son como si fueran. Veo una tormenta que viene, dice. Oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. ¿Cuántos saben que la fe es tener la convicción de lo que se espera? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso 42 dice: entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, di conmigo, Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Habrá gente que se vaya a comer, a relajarse cuando es tiempo de orar y de buscar a Dios. Pero la iglesia del Señor sabe cuándo es necesario intensificar la oración. Cuando la iglesia es entendida, sabe los beneficios de orar. Cuando la iglesia es entendida, sabrá buscar en oración al Señor. ¿Por qué? Porque hay necesidad de lluvia, hay necesidad de bendición. Y la iglesia entendida va a saber que es el tiempo de orar. Cuando todo mundo parezca relajarse, la iglesia del Señor ora con fe. Y en el verso 43 dice: luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a beber. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo: vi una pequeña nube. Di conmigo: vi una pequeña nube, como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Fíjate bien, a la 7ª vez
que Elías le dice a su siervo que vaya a ver. Este siervo ve una pequeña nube. Ahora, esto nos habla que Elías perseveró en oración hasta ver esta pequeña nube. Entonces quiere decir que cuando tú y yo perseveramos en la oración, va a llegar un momento donde el Señor va a mostrarnos su avance de lo que Él quiere hacer por nosotros. Ahora vamos a seguir leyendo y vamos a ver esta buena actitud que tiene Elías. Dice, entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab, el rey de Israel, dice, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Esto me impresiona de la reacción de Elías. Nos permite ver su fe y su contentamiento. Una fe con contentamiento que él tiene. Tú no lo ves desanimado, tú no lo ves quejándose tan solo por ver una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Tú lo ves con fe, creyendo que viene un aguacero, tanto que reacciona, le grita a su sirviente: hey, apúrate, porque viene el aguacero. La fe tiene que ser acompañada de contentamiento. Valorar el pequeño avistamiento de la gracia de Dios. La nube representaba para Elías el avance de la gracia de Dios. La nube no era insignificante para Elías, que tenía una fe más contentamiento. Él no estaba teniendo una fe conformista, pero estaba agradecido que el Señor comenzara a mostrar lo que estaba por hacer. Amén. Dice el verso 45 que poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Verso 46. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Yo creo que el Señor quiere que desarrollemos contentamiento. Y para entender este deseo de Dios en nuestras vidas, tenemos que definir qué es contentamiento. Bueno, contentamiento es la satisfacción interna que no requiere cambios de las circunstancias externas. Es un estado espiritual que sucede dentro de mí, de satisfacción, de plenitud, que no requiere y no depende de lo que esté sucediendo a mi exterior. La actitud de Elías es una muy buena actitud, llena de fe y llena de contentamiento. ¿Sabes una cosa? Nuestra satisfacción no está en el milagro que estamos esperando. Lo deseamos, lo necesitamos. Pero tú y yo somos llamados a tener nuestra satisfacción en la presencia de Dios, en las promesas de Dios, en la persona de Dios. Nuestra satisfacción no debe de estar en el milagro esperado, sino en el mismo Señor. Y esto es lo que vemos en Elías. Él está orando con perseverancia. La actitud de su cuerpo dice que su cabeza entre sus rodillas estaba inclinado. Nos habla de humildad, de dependencia de Dios. Y esto nos habla de que Él satisface su vida en la presencia de Dios. ¿Sabes una cosa, iglesia? Es inigualable lo que el Señor hace en nuestro interior. Su perdón en nosotros, su gracia, su gozo por haber sido salvos. Es inigualable la presencia de Dios en nuestros corazones. La palabra nos enseña que el discípulo de Jesús puede contentarse independientemente de las circunstancias externas. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Lo dice Filipenses 4, verso 11 a través del apóstol Pablo. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo, dice, estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre,
Si para tener abundancia como para padecer necesidad. Esto es contentamiento. Yo estoy pleno por la obra de Dios en mi corazón, por la obra del Espíritu Santo, independientemente de lo que está sucediendo a mi alrededor. Ahora, hay un problema que ataca el contentamiento en nuestra fe, y estas son las comparaciones que muchas veces nos hacemos. Nada nos roba más la felicidad que las comparaciones. Mas sin embargo, continuamente nos estamos comparando con otra gente. Dentro de nosotros tenemos pensamientos viendo lo que Dios hace en los demás y comparándonos con esas bendiciones que otros tienen. Ahora, no debemos de confundir las comparaciones con el deseo innato que todos tenemos de mejorar en la vida. No debemos de confundir. Nos estamos refiriendo a una actitud de insatisfacción con lo que Dios da y que produce la obsesión de tener más. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, obsesión quiere decir la actitud enfermiza que ofusca el entendimiento. Esa actitud enfermiza que te hace olvidarte de lo que ya Dios ha hecho contigo y lo que Dios está haciendo en tu vida. Hablando de deseo, de aspiración por algo. Y en el Antiguo Testamento se le llama codiciar, y en el 10º mandamiento el Señor lo prohíbe. Dice Éxodo 20, verso 17: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, dice. Entonces, de hecho, la causa por la cual entró el pecado al mundo tuvo su raíz en las comparaciones. Satanás empezó a comparar con Dios. Yo quiero el trono de Dios, yo quiero ser como Dios. Y ahí entró el mal al mundo. Santiago 4:2 dice que muchas oraciones no son respondidas porque tienen malas intenciones. Hay una fe para creer en Dios, pero no hay contentamiento en nuestro corazón. Dice Santiago 4:2: desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Continúa diciendo, aun cuando se lo piden, fíjate bien, oraciones no contestadas, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Entonces quiere decir que hay oraciones que no son contestadas porque están influenciadas por comparativas que nos hacemos. Porque no hay contentamiento en nuestra fe. No hemos aprendido a valorar las pequeñas nubes que el Señor nos está mostrando, que en el futuro van a ser grandes aguaceros. Porque no estamos teniendo una fe más contentamiento. Ahora, yo quiero decirte que hay una suposición falsa en cuanto a nuestras posesiones en esta vida. Y quiero hablarte de dos mitos. Número uno, el mito de que tengo derecho a todo. Tengo derecho a todo. Se nos ha hecho pensar que no existen límites para lo que podemos lograr si solo lo deseamos intensamente. Pero una de las lecciones más elementales de la vida es que siempre habrá alguien que tendrá más que nosotros. Nunca va a ser suficiente. Y este es un mito que como cristianos tenemos derecho a todo y se va a cumplir si solo lo deseamos intensamente. Esto no tiene nada que ver con fe y con contentamiento. El mito número 2 es de que si yo tuviera, ponle una rayita en blanco, sería feliz. Este es otro mito. Si yo tuviera,
esta posesión, si yo tuviera este prestigio, si yo tuviera dinero, sería feliz. Ponle lo que tú quieras. Si yo tuviera esta casa, si yo tuviera estos hijos, sería feliz. Fíjate bien, la respuesta que más podríamos poner en esta rayita en blanco, yo creo que sería si yo tuviera más dinero. Muchos dirían esto. Y el dinero puede convertirse en un ídolo, y los ídolos distraen nuestra atención de Dios. Jesús dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces el dinero realmente no puede satisfacer nuestras necesidades. Obviamente el dinero es necesario para la vida, pero al fin y al cabo Dios es el que nos da la provisión. Entonces Dios sí es necesario para satisfacer todas nuestras necesidades. Entonces en ocasiones estamos en oración y estamos creyéndole a Dios su palabra, su promesa sobre nuestras vidas, pero si no hay contentamiento en la persona de Cristo, en la persona de Dios, en su palabra, tú y yo muchas veces caeremos en comparativas pensando que necesitamos algo más para ser felices. Pero yo te pregunto, ¿cuándo va a ser suficiente para ser feliz? Si necesitamos algo para ser felices, entonces quiere decir que ocupa un lugar más importante que Dios. Y estamos en problemas de idolatría. Porque si Dios no es suficiente para poder contentar nuestra vida, entonces, ¿qué es suficiente? Ahí está el problema, de que muchas veces nuestra fe no tiene contentamiento. No tiene contentamiento. Por eso muchas veces no disfrutamos nuestra fe. Por eso muchas veces no se disfruta el cristianismo. Por eso no se valoran los pequeños inicios. Vamos a escuchar el consejo del hombre más rico que ha existido en el mundo. Y este es el rey Salomón. Dice Eclesiastés capítulo 5 verso 10, dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. ¿Qué quiere decir esto? Qué bendición cuando uno se cansa trabajando. Coma mucho o coma poco, cómo se disfruta. ¿Cuántos han trabajado hasta llegar bien cansados a casa y te duermes y hasta roncas del cansancio, verdad? ¿Cómo se disfruta? Ahora, no está diciendo esta palabra que el tener dinero sea pecado. Habla del amor al dinero, el que ama el dinero. Por eso dice que el rico no le deja dormir la abundancia. ¿Por qué? Porque amando el dinero está en afán, en preocupación, en tensión. Porque generalmente el que ama el dinero jamás se conforma con lo que tiene. Busca y busca y busca más. Continuamos leyendo, dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Entonces Dios quiere bendecir nuestras vidas a través de una fe más contentamiento. Dios quiere bendecir nuestras vidas, pero también quiere tratar muchas veces en nuestro corazón con algunas situaciones que hemos permitido
que nos están robando el gozo y la paz. Salomón nos está diciendo que nunca tendremos suficiente dinero, que el dinero atrae a los parásitos. Cuando se ama el dinero, atrae a los parásitos. Eso que quiere carcomer tu vida espiritual. El dinero produce angustia, el dinero puede ser dañino, el dinero puede perderse, el dinero es temporal. Ahora, no es pecado tener dinero, pero nos metemos en problemas y lo que sí es pecaminoso es que el dinero nos tenga a nosotros. Entonces, la actitud correcta en nuestra fe, en nuestra oración, en nuestro caminar diario con Jesús es el contentamiento. Y esto no debe de confundirse con un conformismo, amados. No, para nada. De hecho, el apóstol Pablo estaba contento con lo que tenía, pero no con lo que era él. Por eso en Filipenses 4:14 nos muestra que él estaba procurando parecerse más y más a Cristo. Estaba contento con lo que tenía, siendo poco en ocasiones o siendo mucho en ocasiones, pero lo que a él le preocupaba era parecerse cada vez más a Jesús. Filipenses 4:14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Entonces a él le importaba más honrar al Señor, que su carácter fuera transformado, que lo que pudiera estar sucediendo a su alrededor. La palabra contentamiento viene de contenerse y describe a una persona que puede obtener satisfacción de sus recursos internos en vez de las circunstancias externas. Y sabes que el Señor nos ha dado recursos internos, nos ha dado su Espíritu Santo, nuestro consolador, las arras de nuestra herencia, que quiere decir la promesa que Él nos va a sustentar, nos va a guardar, nos va a proveer, nos va a fortalecer en este peregrinaje, en esta vida terrenal. Él ha prometido estar con nosotros independientemente de lo que suceda en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor, por favor. El contentamiento nos permite vivir satisfechos sin importar las circunstancias. Fíjate bien, estas palabras fueron las que el apóstol Pablo decía desde la húmeda prisión romana, esperando ser ejecutado. Filipenses 4:11. Vamos a volverlo a leer. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esto lo dijo el apóstol Pablo en una prisión de 1 metro por 1 metro, con un hoyo de fosa séptica en medio, donde él colgaba sus piernas para descansar y no estar todo el tiempo parado. Esto lo dijo Pablo, lleno de gozo, lleno de satisfacción interna. Amados, el pueblo de Dios, de Israel, cuando fue sacado de Egipto con mano poderosa, fue llamado a conquistar una tierra prometida. Pues la iglesia de Cristo, que ha sido liberada del Egipto espiritual, que es el pecado, somos llamados a conquistar una tierra prometida interior. El Señor quiere tratar en nuestro interior y que verdaderamente vivamos satisfechos en Él, llenos del gozo de nuestra salvación, llenos de la paz que sobrepasa todo entendimiento, llenos del amor de Dios que cubre multitud de faltas. El Señor quiere darnos victoria personal, independientemente de nuestras circunstancias. ¿Sabes? La falta de contentamiento está haciéndonos cambiar de humor y muchas veces hasta afectamos a los que están a nuestro alrededor.
La falta de paz nos está llevando a esos pleitos sin sentido. Porque tenemos fe en Dios y queremos orar y lo hacemos y perseveramos. Pero muchas veces esas oraciones no son contestadas porque no estamos valorando los pequeños avances de la intervención de Dios. No estamos viendo la nube porque es pequeña. Y queremos ya el aguacero y nos estamos perdiendo una paz que sobrepasa todo entendimiento, una satisfacción en Cristo, esperando su gran intervención. Nuestra satisfacción no está en los milagros, está en Cristo Jesús. Está en sus promesas, en la persona de Dios. Entonces, ¿cuál es el secreto para que una persona viva contenta? ¿Cuál es el secreto? Bueno, yo te voy a decir algo y quiero que lo anotes. Número 1, compararse con la medida del éxito dada por Dios y no con la de los hombres. El mundo considera éxito el estatus social, la situación económica que tú puedas tener de acuerdo al mundo. Pero Dios tiene otra medida para determinar el éxito en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo sabía lo que era vivir en la carrera de la competencia. Él era un hombre muy preparado, en su tiempo fue instruido por uno de los mejores maestros teólogos, el maestro Gamaliel. Y tú puedes ver las cartas del apóstol Pablo, cómo son complejas, de un hombre estudiado, en comparativa, por ejemplo, con las del apóstol Pedro, bien prácticas. Pedro con pocos capítulos va al grano, y Pablo en todas sus cartas desglosa y es muy profundo, porque era una persona preparada. Pero cuando él conoce a Jesús y viene a la fe en Jesús, él entiende que sus logros no valían nada, porque lo único que importa es contar con la aprobación de Dios. Filipenses capítulo 3 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces Pablo entiende que la medida de éxito según Dios, y que lo que en verdad significa ser exitoso en la vida, es agradar y honrar a Dios. Hace algunos años yo visité una empresa. Era una empresa muy productiva, había mucho movimiento de trabajo, y me sorprendió el versículo que tenía como eslogan, como se podría decir como visión de esta empresa. Es Eclesiastés capítulo 12 verso 13, dice: el fin de todo el discurso oído es este. Es el final del libro de Eclesiastés. Dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Yo recuerdo cuando llegué a esa empresa, yo le pregunté al dueño, yo le dije: qué buen versículo tienes ahí. Recuerdo que él me dijo: ¿sabes por qué lo tengo? Para no perder el piso. Para que cada día me recuerde la palabra, que el éxito verdadero, el todo del hombre, consiste en guardar los mandamientos del Señor y tener un temor reverente hacia su persona. Wow, cuánto necesitamos recordar la palabra de Dios. Cuánto necesitamos no olvidar lo que realmente es el éxito en la vida. El éxito consiste en saber la voluntad de Dios y hacerla. Número 2, yo te voy a invitar a que confíes en el plan soberano de Dios para tu vida. Confía en la soberanía de Dios para lo que Él tiene para ti. El rey David, en el Salmo 139, verso 13, dice: porque tú formaste mis entrañas,
Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, si Dios se encargó de estos aspectos tan importantes de mi vida, aún en el vientre de mi madre, también se va a encargar de mis necesidades y se va a encargar de los demás. Esa era la convicción que tenía David. Entonces tú y yo debemos de confiar que Dios es soberano, que Dios es bueno y tiene su manera de bendecirnos, tiene su manera de transformar aquellas cosas que parecen imposibles para nosotros. Entonces, una clave importante para el contentamiento es agradecer a Dios por lo que nos da, sea poco o sea mucho. Vivir en gratitud. Pablo le recordó a Timoteo que es importante tener una devoción a Dios con un corazón agradecido. Vamos a 1 Timoteo capítulo 6, verso 7. Dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, fíjate bien, gran ganancia es la piedad. ¿Qué es la piedad? Bueno, nuestra devoción a Dios, nuestra sujeción a Dios, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Por qué muchas veces no nos sentimos satisfechos con nuestro cristianismo, nuestra fe en Dios, nuestra devoción a Dios, nuestro servicio a Dios? Tal vez porque nos falta contentamiento. Porque gran ganancia es la piedad, es la sujeción a Dios. Y hablando de ganancia, son los beneficios que tenemos como gente que buscamos a Jesús y su palabra, acompañada de contentamiento, acompañada de gratitud. Entonces la falta de contentamiento nos está robando disfrutar nuestra relación con Dios, nos está robando disfrutar nuestra fe, porque no estamos valorando los procesos de Dios, no estamos apreciando la pequeña nube. Filipenses 4:6 dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, menos preocupación, más oración. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias. Aquí está el contentamiento. Denle gracias por todo lo que Él ya ha hecho. Contentamiento, gratitud. Esto es fe más contentamiento. Ahora, volviendo a la historia de Elías, como empezamos, comprendemos la necesidad de tener una fe y contentamiento porque nos damos cuenta que Elías creyó que Dios iba a responder su oración aún antes de hacerlo. Tú puedes ver que antes del aguacero Elías se prepara para recibir esa gran lluvia que él estaba orando después de 3 años de no llover. Ahora, el libro de Santiago explica que la oración de un cristiano, fíjate bien, puede ser tan efectiva como fue la de Elías. Santiago 5:17 dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. ¿Quién es humano en este lugar? Todos los humanos que me están viendo. Sin embargo, dice, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años. Esto sucedió capítulos antes del capítulo 18 de Primera de Reyes. No llovió durante 3 años y medio. Dice, más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosecha. Entonces Elías
fue igual a nosotros, con lucha con el desánimo, con lucha con la preocupación, pero él decidió valorar, contentarse en Dios y en el proceso que Dios tenía para lo que él estaba pidiendo. Veo una pequeña nube y se preparó y actuó. Le dijo a su sirviente: dile a Acab, al rey de Israel, que vaya, que se vaya, porque viene un aguacero tremendo. Yo creo que tú y yo debemos de comenzar a ser agradecidos en el proceso, en medio de la búsqueda de Dios. Muchas veces no apreciamos esa nube pequeña. Yo quiero invitarte, mujer de Dios, a que valores el proceso de Dios en tu esposo. Tal vez no es el hombre que debiera de ser ya en el Señor, pero ya no es lo que era antes. Así que dale gracias al Señor por tu esposo. Yo quiero invitarte, hombre de Dios, a dejar el afán y la preocupación y comenzar a ver en fe el pequeño avistamiento, tal vez, que la gracia de Dios nos hace ver día con día. Oh, cuánto contentamiento necesitamos en nuestras vidas. No es conformismo. No, la fe no puede tener conformismo, pero la fe debe de estar en un ambiente de gratitud y de valoración de la gracia de Dios. Esto es el contentamiento, es lo que llena nuestras vidas, es lo que satisface nuestras vidas en la palabra del Señor. ¿Cómo no te pones de pie ya en tu lugar y comienzas a agradecerle al Señor? Dile: Señor, gracias por el privilegio de orar a ti en mi necesidad. Vamos, ponte de pie y dile: gracias, Dios. Dile: gracias, Señor, porque puedo buscarte a ti, perseverar. Vamos, dile: gracias, Señor, porque puedo buscarte a ti y deleitarme en tu persona, en tus promesas. Dile: gracias, Jesús. Vamos, dile: gracias, Jesús. Tú eres bueno, tú eres fiel. Gracias, Señor. Y aunque esperas una gran intervención, una gran lluvia, dale gracias por esa nube, aunque sea tan pequeña como la palma de la mano de un hombre. Dile: gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por mi familia. Dile: gracias, Señor, por mi trabajo. Gracias, Señor, por el pan nuestro de cada día. Gracias, Dios, porque me has dado hijos. Vamos, dile: gracias por mis hijos. Gracias por ellos. Vamos, ve la pequeña nube. Ve la pequeña nube y dile: gracias, Señor, por mi hijo. Vamos, dile: gracias por mi familia. Oh, yo sé que no tengo la familia perfecta. Oh, yo sé que no tengo el matrimonio perfecto, pero gracias, Señor, porque tú sí eres el perfecto y el que puede hacer una obra poderosa. Dile: gracias, Dios. Vamos, dile: gracias. Mi satisfacción no estará en el milagro, está en ti. Vamos, dile: mi contentamiento está en tu promesa, que a su tiempo, que en su momento vas a actuar de una manera poderosa. Gracias, Dios. Gracias por la salvación de nuestra alma, porque es el principal milagro que nos ha salvado. Y como dice tu escritura, si tú nos has dado a tu Hijo, ¿cómo no nos vas a dar todas las cosas también? Gracias, Señor, por la salvación de nuestra alma. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gratitud, gratitud. Dele gratitud al Señor. Y yo quiero invitarle a gozarnos y a ser agradecidos con el Señor. Si usted está esperando una fuerte lluvia, una intervención de Dios en su necesidad, vamos a tener fe en contentamiento. Y vamos a comenzar a aplaudir con un dedo, todos aquí en este lugar.
Y dígale al Señor: gracias, Dios. Dile: gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos, dile: gracias. Soy agradecido por ser tu hijo. Estoy agradecido por tu cuidado. Estoy agradecido, Señor, porque puedo clamar a un Dios poderoso, real, que me escucha. Vamos, ahora vamos a aplaudir con 2 dedos. Vamos a aplaudir con 2 dedos. Dígale: gracias, Señor. Gracias, Dios, porque cada día provees, suples, me guardas del mal, Señor. Gracias. Vamos, dile: dependo de tu fidelidad, dependo de ti, Señor. Ahora vamos a aplaudir con 3 dedos. Gracias, Señor. Vamos, dígale: gracias. Valoro mi proceso en ti. Vamos, dile: estoy agradecido porque estás trabajando en mi interior. Tal vez no soy lo que debo de ser en ti, Señor, pero ya no soy lo que era. Ahora con 4 dedos. Gracias, Señor. Gracias por tu bendición, por tu fidelidad. Tenemos fe, más contentamiento. Ahora con todas las palmas vamos a aplaudir y vamos a decirle: gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús esperamos, Señor, esa lluvia espiritual en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor, en nuestra ciudad. Esperamos tu bendición, Dios, haciendo los milagros, Señor, para que tu nombre sea glorificado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amados, quiero terminar con esto. Cuando Elías tiene esta actitud de fe y de apreciar esa pequeña nube, él se prepara, y en ese momento el cielo se empieza a oscurecer y comienza ese gran aguacero. Dice el verso 45 y 46 que él rápido se ciñó su manto con un cinturón y corrió. Es increíble, pero Acab, el rey de Israel, cuando es advertido por el sirviente de Elías, sale en su carro de caballos. Y el verso 46 dice que Elías lo alcanza y lo arrebasa corriendo en medio de la lluvia. Aproximadamente los teólogos han creído que Jezreel, a donde se dirigía Acab y Elías, está a 40 kilómetros del monte Carmelo, donde estaba orando Elías. Es decir, que Dios revistió a Elías de una inspiración divina, de una fuerza divina para correr todos esos kilómetros, para llegar a Jezreel primero que el rey Acab. ¿Y sabes por qué? Porque en el corazón de Elías estaba darle gloria a Dios por esa intervención de parte de él. Él quería llegar primero que el rey de Israel para hacer notar que Dios había contestado la oración de su pueblo. Quiero decirte que una fe más contentamiento siempre nos va a llevar a darle la gloria a Dios después de esas intervenciones que estamos buscando y clamando. Una fe más contentamiento nos va a llevar siempre a darle gloria a nuestro Señor. Dile al Señor: Señor, toda la gloria es para ti en todo tiempo. Espero en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero hacer un llamado a todos los que nos ven a través de esta transmisión. Tal vez si tú has puesto tu confianza en otras cosas que no son Dios, tal vez en el dinero, tal vez en tu trabajo, tal vez en alguna persona, yo te invito a poner tu confianza y tu fe en Jesús. Yo te invito a confiar en Jesús como tu único Salvador, porque todos necesitamos un Salvador. La Biblia dice que hemos pecado contra Dios y que la salvación de nuestras almas no se puede lograr por buenas obras. Tú y yo necesitamos que alguien pague nuestra deuda. Bueno, la buena noticia es que alguien ya pagó por ti hace más de 2000 años en esa cruz del Calvario. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna.
Entonces todo lo que Jesús te puede dar es vida eterna. Yo te invito a abrir tu corazón a Jesús esta tarde y decirle al Señor esta oración. Repite después de mí, dile: Señor Jesús, gracias te doy por ser mi Salvador. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero abrirte mi corazón y darte gracias por tu perdón en la cruz. Confieso que Jesucristo es el Señor y Salvador de mi vida, y te doy gracias por tu perdón, Señor. Gracias, Señor. Pongo mi confianza en ti, porque así nunca he de ser desilusionado. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendecimos, celebramos contigo este gran paso de fe que has tomado. Te invitamos a ser parte de Iglesia Renueva, a visitarnos en alguno de nuestros servicios. Dios te bendiga y nos despedimos de esta transmisión. Gracias por acompañarnos.